Buenas tardes a todos. Es un gusto estar con todos ustedes para hablar sobre un tema que es muy vigente, como constituye la gripe o la influenza. Es importante ir definiendo el concepto, porque de las enfermedades respiratorias más frecuentes, ahora sin duda, constituyen las infecciones virósicas, de la cual por la época que estamos ingresando es la gripe o la influenza. Ahora, ¿qué es la gripe o la influenza? La gripe es una enfermedad causada por virus. Y hay tres tipos de virus de la influenza. Son virus A, B y C. Estoy seguro que todos ustedes han escuchado más frecuentemente los virus A y B. En una última publicación recientemente de la Academia Americana de Pediatría, el virus B se comunicó y se perfiló como la más mortal o la más crítica que puede ser realmente. Por eso hay que tenerlo muy en cuenta. La gripe puede durar una semana o más. Generalmente en la primera etapa, que es los 2 o 3 primeros días, los niños suelen estar críticos. Después va a evolucionar hacia la mejoría o hacia la complicación. Generalmente es importante destacar y transmitirles a todos ustedes de que en la gran mayoría de los casos no hay complicaciones en la influenza. Una de las tantas preguntas que los padres nos hacen a nosotros los pediatras es: doctor, mi hijo está resfriado o engripado. Y hay una sintomatología diferente. Sí, como por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas de la gripe? La presencia de una fiebre repentina, fiebre alta, 39, 40 grados, presencia de escalofrío como consecuencia de esta fiebre, cansancio extremo. Los padres generalmente nos dicen a los pediatras: mi hijo ya no juega más, se lo ve muy quietito, doctor. Dolor de cabeza, dolor de cuerpo, es decir, dolores musculares. Presencia de tos seca, a veces bastante intensa, repetitiva. Una presencia de odinofagia que significa en medicina garganta adolorida. Es decir, me duele la garganta, doctor. Los niños que son grandecitos suelen manifestar eso al tragar líquido o sólido. Y síntomas gastrointestinales, como por ejemplo la presencia de náuseas, vómitos e incluso a veces dolor de estómago. Presencia de nariz congestionada. Ahora, ¿cuáles son entonces los síntomas del resfrío? ¿Cómo podemos diferenciarlo? Y bueno, hay algunos pocos síntomas que sí pueden diferenciar. Primero que nada, es importante señalar de que en el resfrío el estado clínico de los niños es mucho mejor. Por ejemplo, los padres nos dicen: está resfriado, está estornudando, le chorrea la nariz, tiene nariz tapada, pero sin embargo, doctor, juega, es decir, tiene una suficiente energía para jugar. No existe tos ni afectación del estado general. Hay un buen apetito, tampoco hay fiebre. Bueno, ¿cuáles son las complicaciones de la gripe? Esa es una de las preguntas y de las preocupaciones tanto de los padres como de nosotros los pediatras, lógicamente. Como les dije, en 70-80% de los casos no hay complicaciones, pero hay algunas enfermedades que sí conlleva como consecuencia a la influenza, como por ejemplo la presencia de otitis, es decir, de oído infectado. El diagnóstico es otitis media. Y esto se explica porque existe un conducto que comunica entre la nariz y el oído. Entonces las secreciones de la nariz van para el oído y ahí se inflama o se infecta el oído o los oídos. Entonces incluso a veces es necesario dar antibióticos en algunos casos.
Otra de las posibles complicaciones son la sinusitis, dolor de cara, dicen los pacientes. También cuando la infección baja a las vías respiratorias inferiores, se puede generar lo que se llama bronquitis aguda, conocida por todos ustedes, que se manifiesta principalmente por mucha tos, porque hay inflamación de los bronquios. Y en los niños más chiquitos, como por ejemplo los lactantes, los menores de 1 año, se presenta lo que se llama la bronquiolitis, la inflamación de los bronquios. Otra de las complicaciones respiratorias que pueden existir como consecuencia de la influenza es la neumonía, o conocida por todos ustedes como la pulmonía, que a veces puede llegar a ser muy grave. Si se presentan cualquiera de todos estos síntomas que hemos citado previamente, es muy importante consultar al médico o al pediatra. ¿Cómo se contagia la gripe? Existen 2 métodos, el directo y el indirecto. El directo es cuando yo paso la mano a un paciente que en ese momento está gripado. Ahí hay un contacto directo y un contagio directo, por lo tanto. El contacto o el contagio indirecto puede ser por medio de los estornudos, las gotitas, el rocío del virus, como se llama, a través de la tos o de las gotitas de los estornudos. Como todos ustedes saben, los niños cuando estornudan o tosen, se tosen en la cara, no se tapan la boca, y entonces, lógicamente, en los niños es mucho más frecuente la diseminación de la gripe. Existen ciertos signos de alarma que tenemos que tener muy en cuenta en aquellos pacientes que tienen influenza. Ocurre que nosotros los pediatras, a veces, o la mayoría de las veces, cuando diagnosticamos influenza en el consultorio, le decimos a los padres: mire señora, mire señor, su hijo tiene o su hija tiene influenza, pero se puede ir a la casa con esta medicación de soporte, mucho líquido, reposo, etc. Pero generalmente les damos y les señalamos cuáles pueden ser los signos de alarma, es decir, cuándo tienen que avisar inmediatamente al pediatra, o si no le encuentra al pediatra, acudir a una urgencia de un hospital o de un sanatorio. Los signos de alarma en la influenza son los siguientes: fiebre alta de 39 a 40 grados, que se repite inclusive. Un decaimiento muy pronunciado, como les he dicho anteriormente. Los padres nos dicen: me llama la atención que mi hijo está un poco quietito, suele ser muy hiperactivo, corre de aquí para allá, juega mucho y ahora no lo veo así. Cuando hay poca ingesta de alimentos. Para nosotros en pediatría, la alimentación es un signo cardinal que nos guía a muchos estados de enfermedades. Cuando, por ejemplo, los padres nos dicen: doctor, mi hijo tiene rechazo del alimento, suele comer bien y ahora no quiere comer nada. Pero otra cosa más importante, sobre todo, más que la ingesta de sólidos, es referirnos a la ingesta de líquidos. ¿Por qué? Porque sencillamente, si el chico ingiere poco líquido, se puede deshidratar. Y para nosotros eso es importante. A veces tenemos niños que tienen influenza y debido a que tienen poca ingesta de líquido, tenemos que internarle por eso para hidratarlo con un suero intravenoso. También otro de los signos de alarma es la dificultad para respirar. Es decir, los padres nos dicen, por ejemplo: doctor, mi hijo o mi hija, yo lo veo agitada, o sea, respira en forma agitada. O dicho en guaraní, es el famoso yucuá. También es importante referirnos a la coloración de la piel, de los labios, alrededor de los labios y de las uñas, color morado. Nos estamos refiriendo a la presencia de cianosis. Eso también es muy importante porque puede traducir la falta o la disminución de oxígeno en el pulmón. Entonces a veces hay que dar oxígeno.
Una tos muy repetitiva, muy intensa, que no le deja dormir a la noche a los niños, también es un signo de alarma, porque esa puede ser la primera señal que está ingresando a una bronquitis aguda o a la presencia de una neumonía. Dolor de oídos, a veces los dolores de oídos son bilaterales, o sea, de los dos lados. También eso es muy importante. Hay mucho dolor, mucha molestia, y una de las complicaciones de la otitis o de la infección de los oídos puede ser la meningitis, por unas ciertas conexiones que hay del oído con las estructuras cerebrales. Hablemos muy brevemente del tratamiento. Si la pregunta a ustedes, bueno, pero ¿hay tratamiento para todo esto, para la influenza, doctor? Y sí, hay. Hay una droga que es antiviral que se llama oseltamivir, pero les quiero hacer una advertencia muy importante. Esta droga debe ser indicada únicamente por el médico, es decir, por el pediatra. No se pueden ir ustedes a la farmacia pidiendo por esta droga. Sí se pueden ir y se deben ir a la farmacia con una receta de un pediatra, porque es un antibiótico antivirósico que tiene muchas particularidades y puede ser peligroso y solamente se indica en ciertas situaciones. Y bueno, hablemos de algo tan importante que es la prevención de la influenza. Hay maneras de prevenir todo esto que estamos hablando de hospitalizaciones, de mortalidad, etcétera, etcétera. Sí, está la vacuna conocida y escuchada por todos ustedes. La vacuna contra la influenza ha venido a definir un gran impacto hace muchos años, en forma positiva, por supuesto. Tal es así de que de la vacuna llamada trivalente, ahora pasamos a la tetravalente, que es la más efectiva y por suerte desde hace más o menos 2 años en nuestro país ya está presente. Este año también lo vamos a tener. Esa es la más efectiva y la que está indicada internacionalmente. Ahora surge la pregunta, ¿por qué hay que vacunarse contra la influenza? Bueno, sencillamente porque disminuye la hospitalización, como hemos dicho, que es uno de los factores de riesgo. O sea, disminuye la posibilidad que los pacientes que tienen influenza se internen en el hospital. Disminuye la posibilidad, porque a veces hay algunos pacientes que se internan habiéndose aplicado, la vacuna. Pero puede evitar la admisión o la internación en terapia intensiva. Y ni qué decir el gran impacto importante que ha tenido sobre la mortalidad. Mucho menos pacientes mueren mediante la vacuna contra la influenza.